Estamos dando comienzo a este video en vivo una vez más, dándole las gracias al Señor por el privilegio, como le he comentado alguna vez, de poder ministrar su palabra, ¿no? Es un privilegio enorme que el Señor nos haya elegido y bueno, acá estamos. Saludo a los hermanos, los bendigo a los amigos que también se suman y qué fecha importante, ¿no? Que estamos atravesando como sociedad, una fecha importante que es la Semana Santa. Y en base a eso, con motivo de la Semana Santa, queremos compartir una palabra, tener una palabra bíblica. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este tema importante? Un hecho único, irrepetible, que marcó la historia y marcó nuestra vida para siempre, ¿no? Ayer comentaba nuestro pastor José Cardoso un poco del significado de la Pascua, ¿no? El significado de la Pascua. Y entonces hoy quería hacer mención a la Semana Santa, de jueves y hoy viernes, ¿no? Hoy viernes. ¿Qué pasó el viernes? El Viernes Santo. Según el registro bíblico, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 18, 28 al 30, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron ellos y le dijeron: si este no fuese malhechor, no te lo habríamos entregado. Comienza así el día viernes de nuestro Señor, ¿no? Comienza así el día viernes, a la mañana tempranito, muy movidos, ya había habido una revolución terrible. Y empieza todo una seguidilla de hechos terribles, bochornosos, lamentables hacia el Señor Jesús. Verdadero hombre, dice la palabra de Dios, la Biblia, pero sin pecado. Empezaron los juicios falsos, las acusaciones, el maltrato. Empezaron a haber acusaciones, una tras otra falsa. El pueblo lo había traído y lo había entregado a Pilato. Y dice, y lo trataban de malhechor. Todo lo que sucede luego es terrible. Y quiero ver en qué concluye un poco esto, que es en el capítulo 19, versículo 17 y versículo 18 del Evangelio según San Juan, donde dice el versículo 17 del capítulo 19: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. La crucifixión de nuestro Señor sucedió el viernes.
Y yo quiero hablar un poco del significado de la cruz. Porque hablamos mucho y de muchas cosas y poco hablamos de la cruz de Cristo. Esa cruz que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Esa crucifixión en la cual los evangelios nos dan muchos detalles, pero dice que los comentaristas, los historiadores, era una de las peores muertes que podía tener una persona, una de los peores sufrimientos que podía tener una persona. Y el Señor no se negó a ir en esa dirección que le habían indicado. No se negó a sí mismo. Él fue obediente. Y fue a la muerte y muerte de cruz. Dice que era no solo una de las peores muertes, una de los peores sufrimientos que tenía uno, de la forma que agonizaba hasta morir, sino que también había una humillación antes de ser crucificado, que era que tenía que cargar con el madero delante de la sociedad. Ser humillado, ser menospreciado, asumir una responsabilidad enorme que nos tocaba a nosotros. Y el Señor fue a la cruz. Y la cruz de Cristo no se predica mucho. ¿Por qué no se predica mucho? Porque si hablamos de cruz, tenemos que hablar de pecado. Tenemos que hablar de pecado. Y se habla poco del pecado. Estuve mirando en el diccionario y pecado es errar al blanco. Y también hay otra definición que dice desviarse de la meta. Y la humanidad le había errado al blanco, como le seguimos errando al blanco, y la humanidad se había desviado de la meta. Y la humanidad se sigue desviando de la meta. El Señor no habla de esa cruz, nos dejó palabra en la Biblia mencionando la cruz de Cristo. Esa cruz maravillosa que nos da el acceso a la presencia del Padre. Estábamos totalmente a la deriva. Estábamos condenados porque estábamos en una corriente sin esperanza y el Señor entregó su vida en esa cruz. En esa cruz para que nosotros podamos tener acceso al Padre. Poder adorarle en libertad, reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Y cuando el Señor marca la historia en la crucifixión, se abren montones de posibilidades para el hombre. Pero la maravillosa posibilidad que se le abre es la gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Qué es la gracia? Escuchamos por ahí de gracias, y la gracia es algo que nosotros no nos merecemos por méritos propios, sino que es un regalo de Dios, es algo que a Dios le plació darnos. Eso es la gracia, maravillosa gracia, a través de esa cruz, a través de la cruz de Cristo. Vino la gracia para el hombre, para nosotros, para cada uno de nosotros, pecadores, apartados del Señor, totalmente viviendo de espalda y condenado. Quiero que me acompañen al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 18 al 31.
Dice la palabra del Señor, el libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 18 al 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque el judío pide señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gaste en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque la palabra de la cruz es locura, es una locura. Estamos locos por el Señor, por ese sacrificio maravilloso en la cruz de Calvario. Y a mí me gusta decir, como dicen los paisanos, el Señor fue a la cruz del Calvario y compró a tranquera cerrada. A tranquera cerrada. Él no se fijó si habían cosas buenas, si habían cosas malas. Cuando uno compra un campo a tranquera cerrada, compra con todo lo que hay adentro. Y el Señor compró de esa forma. No se fijó, ¿no? Si éramos buenos, si éramos malos, si estábamos bien, si no estábamos bien, si le íbamos a servir, si no le íbamos a servir. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y eso, aquellos que le hemos creído, aquellos que le amamos, porque Él nos amó primero, nos abrió una puerta maravillosa, que es la gracia, como le comentaba recién. Y mediante eso podemos predicar del Evangelio, predicar de las buenas nuevas de Jesucristo. En esta Pascua, en esta Semana Santa, nos pasa todo por el chocolate o eso que compartimos muchas veces, el huevo en familia y demás. Tiene todo un símbolo importantísimo para nuestra vida, buenas nuevas. La cruz de Cristo es el antes y el después. Y las buenas nuevas para nosotros vinieron a través de ese sacrificio maravilloso. Es locura la cruz. Pero no podemos predicar un evangelio sin cruz. No hay evangelio sin cruz. No hay evangelio sin sacrificio. Y Dios hizo el sacrificio maravilloso, único e irrepetible. Derramó su sangre maravillosa en esa cruz, la cual, dice el Evangelio de San Juan, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Y Él nos perdona. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mirá qué maravilloso, qué maravillosa noticia. No podemos calificarnos a nosotros mismos. No podemos estar delante de la presencia de Dios por nuestros méritos. No podemos hablar del Señor si no fuese por ese sacrificio maravilloso y por esa cruz. Había un decreto, habían cosas contrarias,
hacia nuestras vidas. Y nosotros estábamos condenados. Dice Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, y habla de un acta y un decreto que había en contra de nosotros, de las personas, del ser humano. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Y sabés lo que pasó ahí? Y despojando a los principados y a las potestades, los escribió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En la cruz. Ya no hay nada que se levante en contra tuya porque el Señor pagó en esa cruz. El acta que había, el decreto que había en contra de nosotros, fue exhibida. Por eso te digo y te comento que sin cruz es imposible predicar el Evangelio. No hay Evangelio sin cruz. El cruz es el precio del sacrificio del Señor. El Señor pagó ese precio y esa acta fue clavada en la cruz, en ese sacrificio maravilloso que el Señor hizo en aquella Semana Santa, en ese viernes. No es solo que fue y se crucificó porque era el Hijo del Señor y fue algo sencillo. Fue terrible lo que pasó al Señor, pero con un propósito, que era reconciliarnos a nosotros con el Padre. Ese es el propósito del Señor, reconciliar a la humanidad con Dios. Por eso Él fue a esa cruz maravillosa. Sacó el acta del medio de nosotros que nos separaba y la exhibió. Y dice 2 Corintios, capítulo 5, digo bien, versículo 19, 2 Corintios 5, capítulo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios estaba con Cristo en ese momento crítico, en ese momento terrible, histórico, único e irrepetible, allí en la cruz del Calvario, reconciliando consigo al mundo y no tomándonos en cuenta. Se puede también decir que nos estaba limpiando de los pecados. Se nos abrió el camino de la gracia, el camino de la salvación a través de esa cruz maravillosa que muchas veces menospreciamos, que muchas veces no valoramos como tal, que creemos que es algo liviano lo que pasó, que en estas fechas damos gracias al Señor porque Dios nos permite y nos permitió estar en nuestro hogar con nuestra familia, compartiendo lo que muchos años no hemos compartido, momentos en familia, compartiendo la palabra. Hoy, en esta semana se usaba para recrearnos, y en ello me incluyo. Hacíamos los bolsos y nos íbamos para un lado, para el otro, y Dios hizo un alto en la huella, un parate en la sociedad, quédense un poquito quietos y vamos a charlar un poco.
Qué bárbaro, ¿no? Qué terrible lo que estamos atravesando como sociedad. Pero lo importante de todo esto es que cada hogar, como decía un pastor la semana pasada, hay un altar hoy. En cada hogar de los creyentes se reanudó la oración, se reanudó la comunión con el Señor, se reanudó la lectura bíblica y también esa lista que tenemos que hacer para ponernos a cuenta con el Señor. Hay una lista que yo estoy haciendo, que le voy sumando hoja, le voy sumando hoja a la lista. Voy pidiendo perdón por esto, poniéndome a cuenta con esto y sumo otra más, y sumo otra más. Pero qué bueno que el Señor, a través de esa cruz maravillosa, a través de ese sacrificio maravilloso, nos abrió este camino de la gracia, de la salvación, de reconciliarnos con el Señor. Este tiempo es un tiempo donde nosotros podemos volvernos al Señor, donde podemos hacer, no las paces, pedirle perdón, ponernos a cuenta con Él, reconocer su grandeza, su poderío, entregar nuestro corazón a Cristo. Y no como un amuleto, como algo que en este tiempo de desesperación, como estamos viviendo, de preocupación, de una corriente donde anhelamos que pase pronto, ¿no? Que es esta pandemia que estamos atravesando como sociedad y a nivel mundial, sino como nuestro Señor y único Salvador. No te estoy predicando de una religión, porque todo lo que es religión y lo que compone una religión es el esfuerzo del hombre para querer agradar a Dios. Es imposible, porque mirándonos para mis adentro, como dice el paisano, te das cuenta que no calificás, o por lo menos yo no califico. Es imposible si tengo más errores que acierto. Pero hace unos años atrás, el Señor vino a mi vida y yo le creí. Y le creí que Él me amó primero, porque entendí el mensaje de la cruz, porque entendí ese sacrificio maravilloso que Cristo hizo en la cruz del Calvario en beneficio de cada uno de nosotros. No de un grupo de personas selectas, capacitadas, no. Dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Llamó lo que no era para avergonzar lo que es. Ese es el Señor, ese es el Cristo que predicamos en este tiempo, del cual puede venir a tu vida si vos le abrís tu corazón. Puede entrar a tu vida, puede perdonarte y limpiarte de todo pecado. Y con Él, el maravilloso regalo de tener la vida eterna. De tener la vida eterna, si la aceptás como tu Señor y Salvador. Quiero concluir este mensaje haciéndote una invitación. Vos que me estás viendo, vos que estás mirando, en algún momento que puedas verlo a este video, que abras tu corazón a Cristo. Que creas el mensaje de la cruz, ese mensaje de salvación que hay para el hombre, de reconciliación, que te reconcilies hoy con el Señor. Quizás sos una persona que le conoces al Señor, pero que te apartaste y que no sabes cómo hacer para volver. Hoy es tiempo de volver. Hoy es tiempo de venir a la cruz de Cristo, venir al Señor. Creerle, saber que Dios está con los brazos abiertos y que está anhelando reconciliarte con Él. Damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias al Señor porque esa gracia hoy está al alcance de todo aquel que abra su corazón y le acepte como su único y suficiente Salvador. Quiero orar y quiero hacerte una invitación.
Ahí donde estás, cerra tus ojos o no los cierres y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor en esta Semana Santa, en este Viernes Santo, en este viernes donde hacemos mención de la cruz de Cristo. Vamos a pedirles a Jesucristo que entre a tu corazón, que cambie tu vida. Yo no sé por lo que estás pasando, pero sin duda que tu vida no va a ser igual, que tu vida va a cambiar. Porque en esa cruz maravillosa y en ese sacrificio maravilloso del Señor hubo un antes y un después en la vida de la humanidad. Y cuando yo le acepté al Señor hace algunos años atrás, mi vida no fue igual, mi vida cambió. Sin duda que todos los días se presenta tu peor enemigo y que te dice, ¿a vos te parece? ¿Vos vas a seguir? Sí, voy a seguir. ¿Y quién es tu peor enemigo? Por lo menos, ¿quién es mi peor enemigo? Yo mismo. Yo mismo. Yo me agarro, me levanto, me pongo a cuenta con el Señor, le pido perdón y sigo. Mi peor enemigo soy yo mismo. Pero sé que mi Salvador es Él. Y a Él le debo mi vida y la eternidad por ese sacrificio maravilloso. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, te damos las gracias, creyendo en tu sacrificio maravilloso, único e irrepetible, hecho en la cruz del Calvario, en beneficio de los hombres. Señor, en esta noche abro mi corazón, te entrego mi vida, quiero que entres, que anotes mi nombre en el libro de la vida, quiero servirte, quiero que me limpies de los pecados, de todos los pecados, y Señor, me reconozco un hijo tuyo. Te doy las gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, y gracias por aceptarme, y gracias Señor, por esta comunidad de fe que hoy pertenezco. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Si has hecho esta oración creyendo, el Señor entró a tu corazón y el Señor te limpia. Y dándole las gracias a Dios, porque tu vida no va a ser igual, mi vida no es igual. Hay un antes y un después. Por eso el Señor reconcilió consigo al mundo a través de la cruz del Calvario. Te damos las gracias, te doy las gracias por estar compartiendo este momento conmigo. Te doy las gracias por prestar atención a la palabra del Señor, no a mí, a la palabra del Señor. Pero sí quiero decirte que el servicio al Señor es un privilegio enorme. Si no le estás sirviendo, servile. No es por obra, es por fe en Cristo. Las obras son fruto de la fe. Que Dios, en este tiempo, en esta Semana Santa, cambie tu vida, cambie tu familia, nos siga bendiciendo, guardando, protegiendo, prosperando. Pero por sobre todas las cosas, sanando y reconciliando a las personas en Cristo Jesús. Bendiciones, que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias. Y en breve nos estaremos viendo seguramente a través de la palabra de Dios y a través del Facebook, ¿no? Porque por hoy la iglesia se está moviendo hasta que nos podamos congregar en esto que es los celulares y demás. Así que damos gracias al Señor. Buenas noches, bendiciones.